En cuanto a la contratación de servicios y planificación de la auditoría, esto forma parte de la primera etapa de esta variable, lo que es la planeación. Realmente la planeación de la auditoría es donde se determina los procedimientos de auditoría a aplicar. Estos son un conjunto de técnicas de investigación aplicables de una partida o un grupo de hechos o circunstancias relativas a los estados financieros u operaciones que realiza la empresa. Es decir, las técnicas son las herramientas de trabajo del auditor y los procedimientos es la combinación que se hace de estas herramientas para un estudio en particular. Generalmente aquí hay que diferenciar lo que es técnica y lo que es procedimiento. Las técnicas es un conjunto de actividades a evaluar en la auditoría para poderlas aplicar, mientras que los procedimientos son esas mismas técnicas pero ordenadas de manera lógica. A continuación tenemos lo que es un programa de auditoría. Este programa de auditoría es una estructura donde se establece qué es lo que se va a hacer. Como pueden ver allí, se denomina el nombre del cliente, dónde está ubicado, cuál es la cuenta a evaluar, en el ejemplo están las cuentas por cobrar, cuál es el periodo que se va a auditar, cuál es el objetivo general de la auditoría, cuáles son los objetivos específicos, cuáles son los procedimientos que usted va a tener en consideración en forma lógica. Obviamente se dice que es lógico porque no voy a comenzar evaluando primero un documento físico, luego voy a hacer una entrevista, luego vuelvo a ese documento físico. Debe ordenarse de manera lógica. Se establece cuáles son las referencias de los papeles de trabajo, quién lo va a ejecutar, cuáles son las horas estimadas y cuáles fueron las reales. Aquí pues tenemos algunos procedimientos de ese programa de auditoría, entre otros. En cuanto a las técnicas, aquí tenemos algunas de ellas. La observación. La observación está conformada con visualizar la toma de inventario o observar un proceso productivo. Otra técnica es la comparación, que consiste en el ejemplo como visualizar los gastos de venta o la venta y compararlas mensualmente para averiguar en qué meses han habido variaciones importantes y descubrir por qué ocurren estas variaciones, porque bajaron las ventas o subieron los gastos. También se hace una revisión selectiva. Esta consiste en revisar libro de caja, un libro mayor, banco, aunque de forma más ligera. Indagación. La indagación es obtención de la información verbal. Realmente no solamente pues es evaluar documentos físicos, también se puede hacer entrevista al personal, indagar sobre una pérdida de un activo, sobre los procedimientos de compra de bienes, que serían las personas encargadas de estas áreas. Se le hacen preguntas, ya sean abiertas o cerradas, con el fin de tener más evidencias para nuestro informe final. Otra técnica es la confirmación, que es una obtención de afirmaciones escritas, por ejemplo, confirmaciones de proveedores, confirmaciones de bancos, para garantizar fielmente lo que me está entregando la empresa. Por ejemplo, un estado financiero, un estado de cuenta bancario que esté debidamente firmado y sellado por el banco, pues dan aval de este documento. También técnicas de computación o cálculo, pruebas de cálculo en los inventarios, pruebas de depreciaciones de activos fijos, pruebas de contribución de leyes sociales si están determinadas de manera correcta lo que establece la ley. Inspección o recuento físico. Inspeccionar físicamente el estado operativo en activo. Si en los estados financieros me dice que hay 5 vehículos, ir a la empresa y comprobar que esos 5 vehículos existen. Si no, pues tomar las previsiones al caso. ¿Qué pasó con esos vehículos? Si solamente hay 4, si fue que uno se vendió y no se hizo el asiento contable para darle salida a o caso contrario, se lo robaron pero nunca hicieron ningún trámite para
darle salida al bien. Al igual también es aplicado al mobiliario de equipo y todo lo que conforma las propiedades, planta de equipo y todos los bienes materiales de la organización. Declaración o certificaciones, que son declaraciones del custodio de los faltantes o sobrantes de cada chica. Ahora bien, en el caso de los informes de la auditoría, esta es parte final de la auditoría. En mente aquí es donde finaliza el proceso. Este informe es un documento elaborado por el auditor donde se expresa de forma estándar, general y sencilla una opinión profesional sobre los estados contables de una empresa. Presenta una serie de características fundamentales de carácter formal. Es claro, oportuno, sintético y se encuentra bajo un esquema de posición determinado por la doctrina. Generalmente la opinión, generalmente el dictamen o el informe se establece cuáles son las observaciones generales que se detectaron en la empresa y a su vez finaliza con el tipo de opinión profesional. Generalmente son estas 4 que están aquí. De estas 4 se debe seleccionar una opinión limpia o estándar con párrafo explicativo que permite que el auditor pueda emitir una opinión limpia o estándar. Se dice que una empresa pues no puede generar una seguridad absoluta en su estado financiero, pero sí una seguridad razonable que le brinde suficiente veracidad de poder tomar decisiones. Si cumple con este principio, pues la opinión del profesional de la auditoría pues va a ser limpia. Ahora bien, si existe una opinión calificada o con salvedades, quiere decir que las declaraciones de la gerencia referidas a los estados financieros o sus notas no son satisfactorias al auditor, es decir, parcialmente cumple con los fines de la auditoría. En tercer lugar, tenemos un dictamen con opinión negativa o adversa. Las razones principales que lo llevaron a emitir tal opinión, así como los efectos principales del autuno que originó la opinión adversa. Entre aquí, pues la mayoría de las situaciones, evaluaciones que se hicieron, pues no cumplen con los principios de contabilidad o las normas contables que regulan a la organización y pues esta opinión adversa pues la señala el auditor en el informe. Por último tenemos dictamen con abstención o denegación de opinión que no practicó el examen con el alcance suficiente que le haya permitido formarse una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Realmente puede pasar de que no le suministraron una información adecuada para que pueda hacer su trabajo y por ende el auditor pues señala en ese informe que no le suministraron una información suficiente para poder auditar y pues se abstiene de opinar en este trabajo. Ahora, en cuanto a las normas internacionales de auditoría o las NIAs, estas normas son medidas establecidas por la profesión y por la ley que instauran la calidad y los procedimientos y los objetivos que deben alcanzar en la auditoría. Al igual como existen normas internacionales de contabilidad, también la norma internacional de auditoría nos permite señalar cuáles son esos principios, generalidades que se pueden tomar en cuenta en este trabajo. Por ejemplo, la sección 2 de la NIA tiene 5, como la NIA 200, la 210, la 220, que trata sobre el control de la calidad de la auditoría, los acuerdos de trabajo de la auditoría, documentación de la auditoría, entre otros. También hay una sección de planificación, riesgo y respuesta, que son las NIA 300, 315, 330, 402 y 450. La evidencia de la auditoría, que tiene la sección 500, y la utilización de trabajo por otro. Cada una de estas normativas, estas NIA, pues me señala qué es lo que yo debo tomar en consideración para la planificación, para hacer un muestreo estadístico, para hacer un negocio en marcha, para hacer declaraciones escritas, qué debo tomar en consideración al momento de hacer un contrato de trabajo de esta índole.